Buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia sobre tips para la declaración de renta de sucursales. Nos acompaña el doctor Carlos Germán Gómez, gerente de precios de transferencia de la firma, y quien les habla, Joana Prieto, gerente del departamento legal y tributario de la firma, quienes estaremos como conferencistas el día de hoy. Nuestra conferencia va a tener la siguiente mecánica. Nosotros vamos a exponer el tema y al final pueden dejarnos sus dudas o inquietudes en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube y con mucho gusto les estaremos dando respuesta. La temática que vamos a tratar se divide en tres temas fundamentalmente, los cuales son aspectos a tener en cuenta para la declaración de renta año grabable 2017. En segundo lugar, hablaremos del estudio de atribución de rentas y su impacto en la declaración. Y en tercer lugar, algunas consideraciones en relación con medios magnéticos. Sin más preámbulos, entremos en materia de los aspectos a tener en cuenta para la declaración de renta. Lo primero que hay que decir es que se establece a partir del año grabable 2017 la obligación de llevar un sistema de control o conciliaciones entre las diferencias que surjan entre las NIF y las disposiciones fiscales. Oficialmente se va a hacer a través del formulario 2516, que es un anexo al formulario 110 y debe ser transmitido a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN por aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores a 45.000 VTs, que equivale aproximadamente a 1.430 millones para el año grabable 2017. Quienes no cumplan este tope no están obligados a transmitir el formato 2516, pero sí deben llenarlo porque la DIAN lo puede solicitar en cualquier momento. La reglamentación sobre el tema se encuentra en el decreto 1998 del 2017, la resolución 73 del 2017 y la resolución 20 del 2018, que establecen algunas precisiones técnicas sobre el reporte, sobre el formato, sobre los obligados y me establecen las fechas de vencimiento que van desde el 24 de octubre del 2018 hasta el 7 de noviembre del mismo año. Es importante tener en cuenta que a partir del año grabable 2017 hubo cambios conceptuales respecto de los ingresos, costos y deducciones fiscales. Tenemos ahora que los ingresos, costos y deducciones son los devengados contablemente con algunas excepciones. En el caso de ingresos, tenemos que los dividendos y participaciones solo se reconocen una vez se decreten. En el caso de venta de inmuebles, una vez se tenga la escritura pública y en el caso de reversión de provisiones y deterioro de los activos, por ejemplo, no se van a reconocer ingresos a menos de que se haya tomado un gasto deducible en periodos anteriores por el concepto de la provisión o el deterioro de los activos. Algunos otros ingresos, como el método de participación patrimonial, no serán reconocidos fiscalmente. Respecto de los costos, como ya dijimos, son los devengados contablemente y tenemos algunas excepciones para su reconocimiento fiscal, como las adquisiciones con intereses implícitos, donde solamente voy a reconocer el costo por el valor nominal de la factura, y respecto de provisiones, donde traemos la misma regla y es que solamente cuando tengo un monto y fechas ciertas voy a poder reconocerlos. Algunos costos tampoco tienen reconocimiento, pues solamente son reconocidos contablemente por métodos de valoración bajo NIF o por adopción por primera vez bajo NIF. Respecto de las deducciones, tenemos algunas excepciones en su reconocimiento fiscal para los gastos por provisiones, nuevamente las transacciones con intereses implícitos que solo se reconocen a su valor nominal y las deducciones presentadas en otro resultado integral que solo tienen efectos bajo NIF. Algunos gastos que me van a generar diferencias permanentes en el impuesto diferido son los relacionados con el método de participación, impuestos sobre la renta, multas y sanciones, dividendos e impuestos asumidos que no tienen reconocimiento fiscal. Respecto del costo de las propiedades, plantas y equipos y propiedades de inversión, el cambio que hubo para el año grabable 2017 y siguientes es que ahora, además del precio de adquisición y mejoras, tengo que tener en cuenta los costos directamente atribuibles hasta que ese activo esté disponible para su uso, excepto los que tengan que ver con desmantelamiento y retiro del elemento. Algunas deducciones especiales son las del IVA pagado en adquisición e importación de bienes de capital, que básicamente son aquellos bienes tangibles depreciables que se utilicen como activos fijos o como propiedad, planta y equipo para el desarrollo del negocio, pero que no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio.
También hay deducciones que ahora son reconocidas y antes no lo eran a través de la doctrina de la DIAN, pero que ahora la ley sí las reconoce, como los que tienen que ver con atención a clientes, proveedores, empleados en una limitante del 1% de los ingresos fiscales y los pagos salariales y prestacionales que provengan de litigios laborales. Los costos y deducciones que tengan relación con algún servicio o algún bien que yo efectivamente adquirí o efectivamente ya me fue entregado o satisfecho en el año gravable, pero que recibo la factura al año siguiente, voy a poder reconocerlos en el año gravable en el cual se acredita la prestación de servicio o venta del bien, así la factura tenga fecha posterior, de acuerdo con la nueva normatividad. En deducciones por obsolescencia de activos y de inventarios se precisa cuál es el concepto de obsolescencia y además se indica que yo puedo dar de baja por obsolescencia completa activos depreciables y en el caso de inventarios puedo dar de baja esos inventarios por obsolescencia siempre y cuando no solicite ese valor como deducción, el valor del inventario como tal, sino que solamente voy a solicitar el valor de la obsolescencia. Para efectos de los inventarios deben haber sido efectivamente destruidos y conservar la documentación de la fecha de la destrucción para que proceda esa deducción. Respecto de deducciones específicas para las sucursales, tenemos que los intereses pagados por la sucursal en la matriz están sometidos a las reglas de subcapitalización para efectos de su deducibilidad. Y adicionalmente no se aceptan como deducciones los pagos de regalías a vinculados en el exterior cuando correspondan a bienes intangibles formados en territorio colombiano. Respecto de los pagos por servicios a personas naturales, es importante tener en cuenta que debo conservar el RUT, la factura si se trata de régimen común y el pago de seguridad social por la prestación del servicio. Sobre los salarios debo tener pagos los aportes a seguridad social y para fiscales para efectos de su deducibilidad y respecto de pagos derivados de un contrato de trabajo deben haber estado sometidos a retención en la fuente para que se acepte su deducibilidad. Respecto al deterioro, tenemos que este es el mismo concepto de depreciación que traíamos, pero ahora hay unas nuevas reglas de deterioro y básicamente me dice que yo voy a poder deducir el deterioro contable siempre y cuando no exceda unos límites anuales que establece el gobierno nacional entre el 2.22% y el 33%. Y se establece un periodo de transición para el año 2016. Las tarifas, tenemos una tarifa para el año gravable 2017 del 34% que bajará al 33% a partir del año 2018 y una sobretasa sujeta a un anticipo del 100% para quienes tengan una utilidad fiscal, por decirlo de alguna forma, superior a 800 millones de pesos y corresponde a una tarifa del 6% para el 2017 y del 4% para el 2018. La tarifa del impuesto para los usuarios de zona franca subió del 15 al 20%. Respecto de los descuentos, tenemos que vamos a tener tres grandes tipos de descuento, que son básicamente los de inversión en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación y las donaciones efectuadas a entidades pertenecientes al régimen tributario especial. Estos tres descuentos tienen un tope del 25% de bien sea el valor de la inversión en los dos primeros casos o el valor de la donación en el tercer caso. En todo caso, los tres sumados no pueden exceder en su conjunto el 25% del impuesto de la renta a cargo. Es importante precisar que la retención por pagos al exterior cambió porque teníamos múltiples tarifas hasta el año 2016 y se unificó a una sola tarifa del 15% a partir del año gravable 2017. ¿Por qué es importante? Porque todos los pagos al exterior que realice que tengan la obligación de estar sometidos a la retención en la fuente, debe haberse practicado esa retención y pagado efectivamente para poder tomar ese gasto como deducible. Adicionalmente, es importante precisar que los dividendos que entreguen las sucursales a las sociedades extranjeras tendrán una tarifa del 5% respecto de las que se consideren como ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional según los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario y las gravadas tendrán una tarifa del 35%.
También un aspecto importante es señalar que a partir de esta declaración del año grabable 2017 que vamos a presentar ahora en el 2018, la firmeza es de 3 años si hay renta líquida y de 6 años para aquellos sujetos al régimen de precios de transferencia o para quienes tengan pérdidas fiscales. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están participando en esta conferencia virtual. En esta ocasión también queremos aprovechar para recordarle a las sucursales la obligación que tienen de preparar el estudio de atribución de rentas y ganancias ocasionales. El impacto que tiene este estudio en la elaboración de la declaración de renta. Vamos a revisar su definición, las normas que lo establecen, la información que debe contener, entre otros aspectos importantes. En cuanto a su definición, podemos establecer que es un estudio que busca soportar la contabilidad separada que debe llevar la sucursal, de acuerdo con 4 criterios importantes, que son las funciones realizadas, los activos utilizados, los riesgos asumidos y el personal involucrado en la obtención de rentas, que son atribuibles a una sucursal como tal. Este estudio fue incorporado a través de la Ley 1607 del 2012, modificando el artículo 20-2 del Estatuto Tributario, en el cual indica que las personas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o una sucursal van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, sobre las rentas y las ganancias ocasionales que sean de fuente nacional y que se le atribuyan a la actividad de esta sucursal. Adicionalmente, este artículo también menciona que la determinación de dichas rentas y ganancias ocasionales se tienen que hacer nuevamente sobre los criterios que mencionaba anteriormente, funciones, activos, riesgos y personal, y se tienen que discriminar claramente los ingresos, costos y gastos que son atribuibles a través de una contabilidad separada. Es importante mencionar que la obligación a preparar este estudio es independiente del régimen de precios de transferencia. Puede que la empresa no esté obligada a tener ningún entregable en el régimen de precios, pero este estudio sí lo va a tener que realizar. La ley que les mencionaba anteriormente fue reglamentada por el decreto 3026 del 2013, el cual ahora se incorporó en el decreto único reglamentario 1625 del 2016. Este decreto pues nuevamente nos recuerda la obligación que tienen las sucursales a realizar el estudio, y también nos indica que el estudio que se va a elaborar debe cumplir con el principio de plena competencia, es decir, que la asignación que se haga de los ingresos, costos y gastos se debe hacer como si la sucursal no tuviera ningún tipo de vinculación con la casa matriz. Adicionalmente, el decreto también incluye los aspectos que debe contener el informe, entre los cuales podemos destacar que la atribución de los derechos y obligaciones derivados de las operaciones con independientes se deben pues documentar claramente acá o brindar una explicación detallada. También se debe tener en cuenta la identificación de las funciones significativas y el personal que sea relevante, tanto para atribuir los activos como para atribuir los riesgos que presentó la sucursal, y también debe incluir una atribución o pues el cálculo que se hizo para realizar la atribución de capital basada en los activos y en los riesgos mencionados anteriormente. Adicionalmente también, pues en el caso de la contabilidad separada, la norma me indica que se debe llevar únicamente para efectos fiscales y debe ser independiente por cada una de las sucursales. Si hay una casa matriz en el exterior o una persona en el exterior que tiene diferentes sucursales en el país, la contabilidad separada se debe llevar de forma independiente para cada una de las sucursales. Por lo tal, también todas las sucursales deben tener un estudio independiente, no se puede hacer uno en general. Cada una debe tener su análisis para su propia declaración. En cuanto al deber de conservar el estudio, encontramos que es de 5 años a partir del 1 de enero del año grabable siguiente al analizado. Para soportar la atribución de rentas, en el estudio se debe evaluar si dicha atribución se realizó de acuerdo al principio de plena competencia. Es importante mencionar que la definición de este principio se encuentra en el artículo 260-2 del Estatuto Tributario, en la sección de precios de transferencia, e indica que es aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. Trayendo esta definición al tema de atribución de rentas, encontramos que este principio busca demostrar que los ingresos, costos y gastos atribuidos a la sucursal corresponden a los asignados a una entidad independiente.
por lo cual es necesario realizar una comparación de la sucursal frente a compañías comparables que se dediquen a una actividad similar, con el fin de concluir que las rentas obtenidas son equivalentes. Si revisamos el objetivo del principio de plena competencia, tanto para la atribución de rentas como para precios de transferencias, es el mismo. Sin embargo, en el tema de atribución de rentas encontramos que este principio se aplica para la totalidad de las rentas y ganancias ocasionales atribuidas durante un periodo, mientras que en el régimen de precios de transferencia, este principio únicamente se analiza para las operaciones realizadas con vinculados económicos o con empresas ubicadas en paraísos fiscales. Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, encontramos que la diferencia grande que se da entre atribución de rentas y precios de transferencia es que el tema de atribución de rentas se da para todas las sucursales, independientemente si las sucursales no tuvieron operaciones con su casa matriz durante el periodo analizado. Una de las similitudes, o pues aprovechando la similitud que hay entre ambos regímenes, la normatividad me permite que cuando la sucursal está obligada a presentar el informe local de precios de transferencia, pueda incluir un capítulo adicional en este informe relacionado con la atribución de rentas. De esta forma no tiene que hacer dos estudios, sino que un mismo estudio le va a servir con ambos propósitos. Bueno, ya retomando la relevancia como tal que tiene este estudio sobre la declaración de renta, es que este estudio soporta todos los ingresos, costos y gastos que tuvo la sucursal durante un periodo. Entonces, puede que la empresa haya cumplido con toda la normatividad en cuanto a porcentajes de deducciones y todo esté correcto, pero si en el estudio se evidencia que todos los ingresos, costos y gastos no son los que debería ser en una condición de plena competencia, pues la DIAN puede entrar a reconocer ingresos o a desconocer costos y gastos con el fin de aumentar el impuesto que pagó la sucursal, y pues adicionalmente también se tiene que entrar a modificar la declaración de renta, lo cual nos daría un tema de sanciones. Vamos también a exponer los principales o algunos conceptos que se han emitido para el tema de atribución de rentas. Tenemos el concepto 11767 del 2015, en el cual el contribuyente preguntaba a qué obligaciones tributarias estaba sometida una sucursal de sociedad extranjera y si la sucursal estaba obligada al régimen de precios de transferencia a pesar de no haber obtenido ingresos durante el año periodo gravable. En la respuesta que da la DIAN a este concepto, entre los aspectos obligatorios que da para la sucursal incluye el tema de atribución de rentas, el estudio, digamos que mostrándonos así que sí es un tema importante para elaborar para las sucursales. Respecto a la segunda consulta, si la sucursal está obligada a precio de transferencia si no ha obtenido ingresos, vale la pena mencionar que este régimen no aplica solo para los ingresos. Ahí la DIAN lo que nos dice es que los costos y los gastos que haya tenido una sucursal respecto a su matriz también son sujetos al régimen de precio de transferencia, e incluso si hubo alguna adquisición de un activo fijo o algún activo intangible que no genera un impacto en los ingresos en un periodo sino en periodos futuros, pues estas operaciones también están sujetas al régimen, entonces no dependen únicamente de los ingresos. El otro de los conceptos que hay en el tema es el concepto 33444 del 2015, y el contribuyente lo que consulta, lo que le pide a la DIAN en este concepto es que la fecha en la cual se debe presentar el estudio para la atribución de rentas y si hay un procedimiento o formalidades que se deben seguir para su presentación. La DIAN lo que indica mediante este documento es que el estudio no tiene una fecha establecida como si lo tiene, por ejemplo, precios de transferencia, y no hay ninguna formalidad para su presentación. Lo único es que en cualquier momento la DIAN tiene la facultad de solicitárselo a la sucursal y la sucursal debe tenerlo elaborado porque esa es su obligación. Entonces, bueno, con esto terminamos el tema de atribución de rentas. Es importante precisar al respecto que si bien no hay una fecha para entregarlo a la DIAN y si bien no hay que subirlo a alguna plataforma para esta entidad, si la sucursal no cuenta con este estudio, en caso de fiscalización o en caso de que la DIAN requiera el estudio como tal, puede desconocer importantes costos y deducciones para la entidad, aumentando su carga tributaria considerablemente. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos cerrar nuestra presentación con algunas consideraciones en relación con medios magnéticos.
Al respecto, empezamos por decir que los que están obligados a informar tienen que tener en cuenta la totalidad de sus ingresos operacionales y no operacionales e incluso los derivados de operaciones que generen ganancias ocasionales a 31 de diciembre del 2015 de acuerdo con la normatividad vigente que tenemos. Esto es para las personas jurídicas, sociedades y asimiladas dentro de las que se encuentran las sucursales de sociedades extranjeras quienes tengan ingresos superiores a 100 millones de pesos. Algunos tips para la presentación de la información son, por ejemplo, que las sociedades o entidades pertenecientes a grupos económicos o empresariales deben reportar medios magnéticos independientemente del monto de sus ingresos. Adicionalmente, las empresas creadas en los años 2016 y 2017, como no tienen un tope de ingresos en el año gravable 2015, entonces no tendrán ese como un criterio para saber si están obligadas a presentar o no, sino que tienen que tener en cuenta es si practicaron retenciones o autorretenciones en el impuesto sobre la renta, ventas o timbre. Y para efectos de las autorretenciones tenemos que tener en cuenta que con la reforma tributaria Ley 1819 del 2016 se estableció un mecanismo de autorretención en materia de renta para todas las sociedades y asimiladas, en este caso las sucursales, que estaban obligadas a hacer la autorretención de CRE. En ese orden de ideas, este tipo de entidades tendrían que presentar información exógena sin importar sus ingresos en el año 2015. Es importante también que la entidad adecue el software a las necesidades de la compañía para evitar procesos manuales que generen errores o diferencias entre la renta y los medios magnéticos. En lo posible no tener en la información contable causación sin tercero, en la medida en que el reporte se dificulta demasiado con esto y también los controles de la DIAN pues cada vez son más estrictos en cuanto a los terceros asociados a costos y gastos. Es importante tener ya preparada la declaración de renta, pues deben coincidir las cifras del reporte en medios magnéticos con la declaración y para el año gravable de 2017 ya se permite reportar terceros por cuantías menores en los formatos 1009 y 1008. Respecto ya a las sucursales, hay que decir que las que se liquiden durante el año 2017 y cumplan con los topes para estar obligadas a presentar medios magnéticos deben hacerlo antes de solicitar la cancelación del RUT. Y adicionalmente, las sucursales que efectúen pagos a personas naturales y que sean de carácter laboral, por lo tanto, encontrándose obligadas a expedir el certificado de ingresos y retenciones formulario 220, están obligadas a reportar el formato 2276 y los demás formatos independientemente del tope de sus ingresos. Respecto a la información que deben transmitir los grupos empresariales, encontramos que deben transmitir información referente a los estados financieros consolidados. Quien tiene la obligación de transmitir esta información es la matriz o controlante inscrita en el registro mercantil colombiano. Sin embargo, si la matriz es del exterior y solo cuenta en Colombia con una subordinada o una sucursal, entonces es esta la que debe cumplir con esa obligación de informar. ¿Qué se debe informar? Se deben informar los estados financieros consolidados a través del formato 1034 versión 6, el cual contiene los siguientes ítems o conceptos de información. Cada uno de ellos relacionado con activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones relativos a todo el grupo empresarial. Entonces, cada concepto contiene la especificación de lo que se debe informar a través de este formato. Es importante precisar que la información de las compañías subordinadas nacionales o sucursales es más específica, pues incluye información sobre la actividad económica, el código del departamento y municipio. En cambio, la información sobre las subordinadas del exterior solamente incluye el nombre, la identificación y el país. Es importante precisar que la resolución 22 del 2017 indicó que se tiene hasta el último día hábil del mes de junio del 2018 para suministrar esta información por parte de los grupos empresariales. Y en materia general, los plazos y vencimientos para el reporte de los medios magnéticos correspondientes al año gravable 2017 para aquellas sucursales que no hacen parte de un grupo económico, sino simplemente es la sucursal la que está obligada a reportar los medios, inician el 24 de abril del 2018 y van hasta el 7 de junio del 2018
de acuerdo con el NID de la sucursal. Siendo todo por hoy, muchísimas gracias a todos por su compañía. Esperamos que esta información les sea de utilidad y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier duda o comentario que tengan, también en la página www.tributar.com nos encuentran. Muchas gracias.